Hoy iniciamos una nueva serie de sermones y como la liturgia nos ha ido preparando para lo que vamos a estar viendo a lo largo de estas 4 o posibles 5 semanas restantes. Y el propósito de esta serie ciertamente es recordar la primera venida de nuestro Salvador, pero también prepararnos para su regreso inminente. Y en esta ocasión decidimos hacerlo desde la participación de Juan el Bautista como instrumento de Dios. Y les animamos a que puedan ustedes durante la semana estar investigando un poquito acerca de la biografía de Juan el Bautista, porque es extraordinaria la participación dentro del plan de Dios de Juan el Bautista. Así que una muy breve biografía de él quedaría de la siguiente manera. Fue un profeta judío, hijo de sacerdotes, de un sacerdote, y que tuvo como encomienda preparar la llegada de Jesús, su primo, y nacido precisamente 6 meses antes que él, conocido por bautizarlo en el río Jordán y proclamarlo como el Cordero de Dios, vino a quitar el pecado del mundo. Su mensaje tuvo como centro de operaciones el desierto, donde llamó con valentía al arrepentimiento. A causa de esta valentía para denunciar el pecado, fue encarcelado por el rey Herodes Antipas, y posteriormente decapitado a petición de Salomé, la hija de su ex esposa Herodías, y se le consideró como el más grande y último de los profetas antes de la aparición del Señor Jesucristo. Así que a lo largo de estos mensajes vamos a estar viendo algunos aspectos sumamente importantes de Juan el Bautista, como su mensaje, como también por qué el deseo de retirarse al desierto, el bautizar al Señor Jesucristo y su significado. También él fue el que dijo: es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca, ¿verdad? Pero también, si nos alcanza el tiempo, podríamos ver una falla del precursor, cuando allá encarcelado en la cárcel dice: pues como que esto no me está cuadrando a mí. ¿A qué horas va a establecer el reino? Por favor, vayan a preguntarle. ¿Se acuerdan? Y la respuesta fue: bueno, ese es otro sermón. Pero es considerado como algo muy interesante, como un gran hombre de Dios tuvo una falla, y eso nos recuerda muchas cosas. Oremos. Señor, gracias por habernos traído esta mañana a adorarte, a poder, Señor, disfrutar de la presencia de la familia de la fe, pero sobre todo también a ser alimentados por la palabra, a ser confrontados con ella, para que, Señor, tú quites aquellas cosas que nos perjudican y que no traen gloria a tu nombre. Así que háblanos esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén.
cualquier cosa, si se me cierra la garganta, tengo acá una receta del doctor. Bueno, antes de que Marcos nos presente públicamente al Señor Jesucristo, en el pasaje que acabamos de leer, bueno, Marcos va a hablarnos del cumplimiento de ciertas profecías que encontramos en Isaías y Malaquías, y que me gustó que uno de los cantos habla textual de eso. No sé si fue el segundo canto, muy claro. Pero antes de que nos hable del Señor Jesucristo, nos habla de las profecías sobre Él registradas precisamente en Isaías y Malaquías, y que aquí anunciaban la venida de un mensajero que prepararía el camino de Jesús. Este mensajero, por supuesto, es identificado como Juan el Bautista. Así que vamos a entrar de lleno en lo que los pasajes nos dicen para luego hacer unas aplicaciones muy claras de lo que presenta aquí en esta porción el Evangelio de Marcos. Así que lo primero que él hace es mostrarnos que la venida del Mesías es el cumplimiento de las profecías hechas en el Antiguo Testamento. Toda la información que ellos necesitaban para identificar al Mesías lo encontraban en las Escrituras, y debería haber servido para que los judíos, y en especial sus líderes religiosos, lo hubieran reconocido, pero tristemente no lo hicieron. Este Mesías vendría precedido por un notable precursor, como vamos a estar viendo a lo largo de estos mensajes, quien prepararía el camino, haciendo que multitudes de israelitas se arrepintieran de sus pecados y se convirtieran al Señor. Vamos entonces a ver la profecía que encontramos en Isaías 40, los versos 3 al 5, y que hablan textualmente lo que está mencionando también Marcos en el Evangelio que dimos lectura. Así dice Isaías: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Es extraordinaria la referencia que Marcos hace, porque está claramente identificado quién es esa persona que iba a ser el precursor. Ahora bien, ¿en qué contexto escribió Isaías esta profecía? ¿Cuál fue su primer cumplimiento? Bueno, un poquito de historia es recordar que Israel como nación había ignorado las numerosas advertencias de Dios para que cambiaran su comportamiento. De manera que Dios los entregó en manos de los babilonios, que los llevaron cautivos. Y en medio de esas circunstancias, el profeta Isaías anunció que Dios mismo, pasado un tiempo, Él volvería a buscarlos. Eso usted lo puede ver en los capítulos 13 al 23 de Isaías. Y el camino para ese encuentro, toda la región desértica entre Babilonia y Palestina, es ese camino que debía de ser preparado. Y esta labor sería anunciada por un heraldo o por un mensajero real.
supuesto, esta profecía se cumplió en el siglo sexto antes de Cristo, cuando después de 70 años de cautiverio, Dios fue en rescate de su pueblo Israel como nación. ¿Cuál fue entonces el segundo cumplimiento? ¿Cómo lo aplicaron los evangelistas? El regreso del cautiverio en Babilonia fue un tipo de aquella liberación mucho más gloriosa que iba a llevar a cabo el Mesías prometido y del que Juan el Bautista sería su mensajero. ¿Se entiende? Isaías dice que iba a venir un mensajero y que fue él y que iba a rescatar a su pueblo. Cuando lo transportamos esta profecía al Nuevo Testamento, podemos identificar que este nuevo heraldo o precursor que venía a preparar el camino era precisamente Juan el Bautista. En este punto es importante subrayar que quien iba a llevar a cabo la obra de rescate o salvación a favor de su pueblo sería Dios mismo. Es interesante entonces notar que Marcos identifica el Jehová del Antiguo Testamento con Jesucristo. Qué interesante. ¿En qué consistía entonces la preparación del camino? Bueno, la costumbre de aquel entonces era que si un rey iba a visitar alguna parte de su reino, bueno, él enviaba a un mensajero delante de él para que el camino fuera preparado. Este encargaría a cada población por donde el rey había de pasar para que se ocupara de quitar los baches y los montículos que hubiera en el camino dentro de su territorio. Ahora era Juan el Bautista quien anunciaba la venida del gran rey y el camino que debía de ser preparado ahora era el corazón de los hombres. La preparación que había de llevar a cabo consistía en denunciar el pecado del pueblo y hacer un llamamiento al arrepentimiento. Había aspectos torcidos en sus vidas que debían ser enderezados, altibajos en su conducta, valles y montañas que habían de ser aplanados para facilitar la venida del rey. Así que de entrada usted está identificando por dónde el Espíritu Santo va a estar haciendo las aplicaciones a nuestro corazón. Pero vayamos antes también a la profecía de Malaquías, que también es sumamente importante, porque la profecía de Malaquías se dirige específicamente a un grupo de personas. He aquí, Malaquías 3:1, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nuevamente, hay que preguntarnos cuál fue el contexto original de esta profecía. Y lo primero que notamos es que esta cita tiene cierto tono de amenaza. Y esto era así porque los sacerdotes estaban incumpliendo sus deberes sacerdotales. Habían rebajado su función
a grados realmente lamentables. Por ejemplo, las ofrendas que se presentaban cuando la ley claramente establecía que las ofrendas deberían de ser de lo mejor, de los becerros, sin defecto. Pero tú podías ir al templo y ahí podías comprar el animalito, el más barato, el de segunda, para presentar como tu ofrenda. Y los sacerdotes estaban aceptando esto, la venta de animales defectuosos, hurtados, enfermos, etcétera. Por lo tanto, el mensajero de Dios comenzaría por limpiar y purificar el culto del templo antes de que viniera el ungido de Dios. ¿Se entiende? Porque era tan importante para el pueblo prepararse para la venida del Mesías. Y aquí está Juan haciéndolo, enfrentando a toda la cúpula religiosa. En verdad, era algo extremadamente difícil y peligroso. Sería entonces difícil exagerar la importancia del ministerio de Juan al venir a preparar el camino para tal visitante. En un momento venimos con las aplicaciones, pero este es el escenario en el que Juan hace su aparición. El otro aspecto que Marcos desea resaltar es precisamente el ministerio preparatorio de Juan el Bautista. Recuerde que habían pasado aproximadamente 4 siglos de silencio. No había visto ninguna profecía. 400 años cuando aparece Juan el Bautista. 400 años después se volvía a oír la voz de Dios por medio de un profeta. El mensaje de Juan el Bautista llegaba a un pueblo desolado y afligido, dominado por poderes extranjeros que añoraban su libertad como nación. Sin embargo, como hemos visto, la auténtica desolación no era política, sino moral y espiritual. Los dirigentes religiosos parecían solo estar preocupados por su bienestar, el dinero y el poder político. Juan apareció, por lo tanto, como un heraldo. Por medio de él llegaba la esperanza prometida. Su ministerio fue tan importante que usted lo puede encontrar en los 4 evangelios. Según Mateo, por ejemplo, Juan el Bautista comenzó su ministerio con el siguiente anuncio: el reino de los cielos se ha acercado. Y para un judío conocedor de las Escrituras, aquella frase significaba el cumplimiento de las profecías de Daniel en relación con los últimos tiempos. Y es aquí donde Juan insistió en el cumplimiento de ciertos requisitos preliminares para poder participar de ese reino. Y como vamos a ver, esos requisitos eran espirituales. El lugar donde predicaba también es importante. Juan el Bautista no desarrolló su ministerio en las grandes ciudades, sino que se fue al desierto. Y tenemos que hacer la aclaración de que
No era un lugar totalmente desértico, sino una zona montañosa de poco uso para la agricultura, donde él se retiraba. O sea que su formación no tuvo lugar en las escuelas rabínicas de su tiempo, sino en la soledad con el Señor. Las personas para poder verlo tenían que viajar aproximadamente un día para ir a escucharle. Y lo sorprendente es que la gente dejaba sus preocupaciones para ir en masa a donde él predicaba. Y esto revela que la gente tenía a Juan por un gran profeta de Dios, pero también que las multitudes se acercaran, evidenciaban hambre espiritual. ¿Qué es lo que atrajo a Juan al desierto? Simplemente la soledad de un lugar donde él pueda dedicarse a estar en comunión con Dios, evitando las tentaciones y distracciones de la vida urbana. El mensaje de Juan, el bautismo para arrepentimiento. Evidentemente, el rey venía para gobernar en la vida de los hombres. Por lo tanto, era imprescindible que cada persona se preparase para poder entrar en su reino. Así que esto era muy importante. La mayoría de los judíos pensaban que disfrutarían inmediatamente del reino de Dios desde el mismo instante en que el Mesías apareciera. Pero lo que Juan el Bautista les estaba diciendo era que no sería algo automático y que de hecho solo disfrutarían de su reino si preparaban sus corazones por medio del arrepentimiento. Juan tuvo que aclararles esto, puesto que muchos pensaban que al ser descendientes directos de Abraham y practicar ciertos ritos religiosos externos, como la circuncisión o el día de reposo, ellos pensaban que ya estaban preparados para entrar en el reino de Dios. Pero Juan les advirtió seriamente su equivocación y le decía a las multitudes que salían a ser bautizadas por él: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Y usted conoce la historia. De nada les iba a servir alegar que eran descendientes de Abraham o que vivían en conformidad con ciertos ritos religiosos. Lo único que los prepararía para entrar en el reino de Dios sería su renuncia al pecado y volverse sinceramente a Él. De otro modo, no estarían preparados para su venida. Además, ese cambio debía manifestarse por medio de frutos dignos de arrepentimiento. Vienen las aplicaciones. Siempre el primer mensaje, a veces de una serie, tengo que tratar de cubrir de lo que vamos a estar viendo durante las siguientes 4 semanas. ¿Ha cambiado el corazón de los seres humanos? Siglo XXI, año 2025, noviembre. ¿Ha cambiado? Han pasado casi 5 años desde que el mundo se paralizó ante la proximidad de un virus mortal. ¿Recuerdan?
En aquel entonces hicimos todo cuanto estuvo a nuestro alcance ante su inminente llegada de ese virus COVID-19. Nos preparamos de manera estricta para que el virus no nos afecte, ¿de acuerdo? Vi que hasta me ponía a lavar el dinero. Lavaba los billetes y las monedas. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para que no nos afecte ese virus. Paradójicamente, algo similar hicieron los judíos y en especial los líderes religiosos. No permitieron que el mensaje de la proximidad del rey les afecte. El bautismo de Juan realmente les desagradaba porque los colocaba en el mismo plano de fracaso moral y espiritual que el resto de las personas. ¿Cómo yo, anciano de iglesia, diácono, me voy a formar ahí donde está pasando toda la gente común para que con ropa de camello me bautice? Voy a hacer fila. Para cualquiera de ellos habría sido humillante colocarse en la misma fila que un cobrador de impuestos o una prostituta esperando ser bautizados por Juan. En realidad, ellos creían que eran buenos, que no necesitaban arrepentirse. Hermanos, al igual que ellos, el mensaje del Evangelio nos tiene que afectar. Estamos a punto de terminar el 2025. Y si usted recordará, en enero hicimos muchos planes y propósitos. ¿Nos ha afectado el mensaje del Evangelio o no? En nosotros también hay montañas y cerros de orgullo y falsedad que necesitan ser nivelados. Esa era la preparación, el cual Juan hablaba. Era el corazón, no eran las calles, no eran las calzadas, era el corazón de las personas que necesitaban ser nivelados. Todavía hay caminos torcidos y desviados que tienen que ser enderezados en cada uno de nosotros. Podemos pensar en los valles como aquellas cosas bajas, ocultas y despreciables de nuestra personalidad. Y en los montes como el orgullo y la altivez del corazón. Muchos cristianos evangélicos piensan que también serán recibidos en el reino de Cristo porque asisten a la iglesia, porque cantan en el coro, porque ayunan, porque diezman con frecuencia. Hermanos, recuerden que los sacerdotes de aquel tiempo lo hacían todos los días, pero lo hacían de manera rutinaria y vacía. Una espiritualidad falsa, hueca, vacía. Arrepiéntanse. Es el mensaje de Juan el Bautista.
cómo es mi vida cristiana. ¿Estoy realmente comprometido con el Señor? ¿Permitiré que el mensaje del Evangelio afecte mi vida? ¿Permitiré que quite aquellas cosas escabrosas de mi vida? ¿Permitiré que el mensaje del Evangelio allá en las montañas de autosuficiencia que tengo? Haré los cambios necesarios para salir de esta monotonía espiritual en la que a veces caigo. Tomaré con sinceridad la práctica de mi fe. En otras palabras, permitiré que el Mesías ocupe el trono de mi corazón. El mensaje de Juan el Bautista, sinceramente, fue un mensaje muy duro, muy duro. Nunca buscó causar una buena impresión entre su auditorio, sino únicamente cumplir con el cometido que había recibido de Dios. Con valentía anunció a las personas de su tiempo la necesidad de arrepentimiento para poder participar del reino de Dios. Fue un ministerio difícil porque implicaba decirle a muchas personas que se creían buenas y que confiaban en su religión, que todo eso era un espejismo y que finalmente no les iba a librar del juicio de Dios. A mí me llamó la atención la razón de por qué predicar en el desierto. Y por supuesto, predicar en el desierto era el cumplimiento de la profecía de Isaías 43. Ahí usted lo puede encontrar. En la mentalidad hebrea, el desierto era un lugar de encuentro con Dios y de purificación. El desierto era el lugar perfecto para un mensaje de arrepentimiento y conversión, ya que contrastaba con la corrupción espiritual de la época. El ministerio en el desierto, con un estilo austero, contrastaba con los lujos de los líderes que consideraban una humillación el mensaje predicado por Juan. Pero ¿saben qué? En realidad, su mensaje, al igual que ahora, siglo XXI, era una invitación a abandonar la fría monotonía espiritual. Su mensaje era una invitación a abandonar el ritualismo religioso. ¿Usted me entiende? ¿Por qué vengo a la iglesia? Porque es lo que hacen los cristianos el domingo. Por eso vengo a la iglesia. ¿Será que yo he caído en esa monotonía? Y vengo y practico todas las disciplinas que aquí, pero simplemente por cumplir. Juan rompió con todos los moldes religiosos de su tiempo. A pesar de ser hijo de un sacerdote, salió del templo
y se fue al desierto. Allí anunciaba el perdón de pecados a todas las personas que venían a él. Y en lugar de dirigir al pueblo hacia sus dirigentes espirituales, anunciaba la venida de uno superior a ellos. Su nombre, Jesucristo. Acudan a Él. Acudamos a Él. Así que esta mañana, esta reflexión, la exhortación de la palabra es: si has caído lamentablemente en una monotonía espiritual y te encuentras vacío, sin propósito, Cristo es la respuesta. Ven a Él, acude a Él. Los corazones necesitan ser, como dijimos hace un momento, allanados, limpiados y transformados por la gracia de Jesucristo. Es mi deseo que en esta mañana el Espíritu Santo haya hablado a tu corazón. Con su ayuda empieces a hacer los ajustes necesarios. Esta es la iglesia, esta es la comunidad Alfa, donde hay un lugar donde tú puedes empezar a conocer más acerca de la obra de Jesucristo. Hay grupos pequeños para varones, para mujeres, para matrimonios, para jóvenes. Este año tú puedas hacer un compromiso más serio con tu Redentor. Que Dios bendiga su palabra y la confirme en vuestros corazones.